Bueno, más que la derrota al final es una derrota, ¿no? Lo importante ahora eran los 3 puntos, porque con esta victoria ellos se mantienen en la tercera posición y se mantienen vivos. A nosotros lo que nos ha dolido es la manera con que ha llegado, ¿no? Ha habido un momento en que nos hemos salido del partido y no hemos sabido retomar el rumbo para meternos dentro y parar la sangría e intentar remontar. Hemos probado con el portero jugador muy pronto porque la dinámica que llevábamos era muy negativa y al principio hemos conseguido mantener la posesión, hemos tenido un par de balones en zona de finalización y después ya al ver que la pelota no entraba hemos vuelto a caer un poco en la desesperación, las prisas, y hemos pagado muy caro nuestros errores. Ha sido pues una segunda parte en la que ellos han sido prácticamente el único equipo que ha existido sobre el terreno de juego y creo que han sido justo merecedores del triunfo, ¿no? Bueno, la primera parte, a pesar de que no estábamos en nuestro mejor momento, hemos conseguido mantenernos dentro e incluso antes de que ellos se pusieran con la ventaja de 2 con el 3-1, hemos podido nosotros empatar. Una desventaja de 2 en el descanso tampoco era, no es un resultado bueno ni mucho menos, pero es un resultado que está dentro de lo posible y que sabiéndolo gestionar lo hubiéramos podido levantar. Lo que pasa es que en la segunda parte muy rápidamente nos han marcado y aquí nos hemos descentrado, ¿no? Porque los planes eran el intentar nosotros marcar un gol rápido para meternos de nuevo con un marcador apretado, que ellos no pudieran jugar tan cómodos, pero ha sido lo contrario. Nosotros hemos hecho el esfuerzo, no nos ha salido bien, hemos bajado un poco los brazos, nos han empezado a coger en las contras porque hemos empezado a gestionar mal nuestras posesiones, hemos jugado muy rápido, muchas pérdidas de balón, estábamos continuamente corriendo para atrás en contras suyas que han sabido matarnos y luego no nos ha quedado más remedio que hacer muy pronto el portero jugador para intentar revertir la situación. No había manera ni con los cambios ni con el estilo de juego, hemos jugado con pívot, hemos jugado de 4, pero no había nada que funcionara y hemos probado con el portero jugador y lo que he dicho antes, ¿no? Después de unos primeros minutos que parecía que podíamos al menos parar la sangría y acortar un poco las diferencias y haber, con la cantidad de minutos que quedaban, creo que quedaban como 12 minutos, haber hecho algo. La verdad es que ellos de nuevo se han hecho muy fuertes en defensa, nosotros hemos vuelto a caer en el error de la precipitación y han terminado pues matando el partido con el resultado que ya sabéis. No, bueno, nosotros lo que tiene de bueno de momento es que con la ventaja que llevábamos seguimos dependiendo de nosotros, ¿no? No nos podemos permitir el más mínimo fallo. Lo que sí es cierto es que hace un par de semanas llevábamos una ventaja considerable y con los resultados que se habían ido dando, nosotros las 2 últimas semanas hemos tirado por borda una oportunidad de oro para prácticamente dejar sentenciada la liga. Sobre todo la semana pasada. La semana pasada yo creo que éramos merecedores de a lo mejor de la victoria. Hoy la verdad es que el juego que hemos desarrollado no daba para mucho más, entonces bueno, juntas lo del Sant Joan y lo de Muro y evidentemente pues nos mete en una situación no comprometida, porque ya quisieran yo creo que los demás equipos estar en primera posición con una ventaja sobre el resto, pero bueno, lo que sí es cierto es que no podemos volver a perder un solo punto, tenemos que conseguir todas las victorias y esperar a que el resto de equipos también se tienen que enfrentar entre ellos, queda jugar. El Sant Joan tiene que jugar con Gasifred, tiene que jugar con Muro tiene que jugar con Gasifred y en ese reparto de puntos que nos sea lo más beneficioso posible para ver si esa ventaja la podemos aumentar y poder tener de nuevo un colchón de poder tener otro tropiezo. Bien, es un jugador que ha llegado pues prácticamente sin tiempo de acoplarse al equipo, hemos tenido que ponerlo ya en juego en los 2 partidos más importantes de la temporada, sabíamos que estos 2 partidos eran un vía crucis para nosotros, el refuerzo que llevaba mucho tiempo diciéndose que llegaría un refuerzo ha llegado justo para estos 2 partidos y evidentemente es un jugador que entre que ha salido de una lesión y que no está acoplado en el equipo pues no está dando lo que probablemente sería su 100%. De todas maneras es un jugador que aporta a nivel individual. Ahora pues poco a poco, con un par de semanas más, supongo que estará más metido de lleno en lo que es la dinámica del equipo y su aportación será mucho más positiva de lo que ha sido hasta ahora. La verdad es que ha llegado en un momento muy complicado y se ha visto pues ha visto la peor cara del equipo, digamos, de momento, ¿no?